Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar la segunda y última parte de este lindo personaje que es Furia de la película Intensamente. Recuerden que el primer video que subimos de Furia es de los materiales y les dejo acá en la descripción del video el enlace. Después subimos la primera parte donde aprendimos a hacer los brazos y la parte de las piernas. Ahora vamos a terminar de tejer toda la parte del cuerpo, la cabeza y los últimos detalles. Ya, así que acá en la descripción del video siempre les dejo el enlace a las otras partes y también a los otros personajes. Recuerden que ya tenemos en el canal a Alegría, también tenemos a Tristeza y Ansiedad. Igual acá en la descripción les dejo la playlist de los personajes de Intensamente para que los puedan ir a ver. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Bueno, ya tenemos acá listas las piernas y ahora las vamos a unir. Entonces con el color café o marrón vamos a hacer primero un nudo deslizado para formar una cadena. Y ahora lo vamos a unir así, miren. Acá, esta sería la parte de atrás. Donde hemos cerrado es la parte de atrás. Entonces lo doblamos así. Y este sería la mitad. Ahí lo vamos a unir. Igual acá. Donde hemos cerrado sería la parte de atrás. Y lo doblamos así para saber que acá lo vamos a unir, porque siempre unimos por la parte de atrás, ya de esta manera. Entonces lo voy a unir aquí y con esta cadenita que he hecho voy a ingresar acá a esta parte donde lo he doblado y voy a jalar aquí esta cadenita para unirlo. Y ahora voy a empezar a tejer acá igual así, miren, por la parte de atrás aquí. En esta parte del medio, ahí voy a empezar a tejer mi primer punto bajo y ahí voy a hacer mi primer punto bajo. Voy a marcarlo para saber que ese es el primero. Y ahora en cada pierna tenemos 24 puntos bajos, así que voy a tejer los 24 puntos bajos de esta pierna y de ahí me paso a esta y también tejo los 24 puntos bajos. Entonces vayan contando y fíjense bien que tejan 24 en esta pierna y 24 acá. Ya, para que así no les falte puntos cuando sigan avanzando. Así que ahí ya voy 1. Sigo contando acá 2. 3. Y así voy a seguir contando mis puntos hasta dar toda la vuelta y tener los 24 y llegar acá. Ya, tenemos que tejer un punto bajo en cada punto. Miren, ya di toda la vuelta, tejí los 24 puntos bajos de esta pierna. Y me voy a pasar a este lado, aquí. En ese primer punto empiezo a tejer ahí el primer punto bajo de la otra pierna y sigo contando ahí 1, 2, 3, así hasta tener acá también 24 y llegar acá. Ya di toda la vuelta y tejí también 24 puntos de esta pierna. Entonces en total en toda esta vuelta, que es la vuelta 18, donde hemos unido las piernas, nos van a quedar 48 puntos bajos. Son los 24 de acá más los 24 de acá, en total son 48. Ya, entonces ahora vamos a seguir tejiendo igual un punto bajo en cada punto. Nos tocaría tejer la vuelta 19. Entonces sacamos ahí el marcador y empezamos a tejer un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer 48 puntos bajos en cada vuelta, desde esta vuelta 19, que es la que nos toca tejer, hasta la vuelta 25 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 25 y me falta tejer el último punto. Como voy a hacer cambio de color, en vez de cerrarlo con este mismo color, voy a cerrarlo con el color blanco. Así que cerramos el último punto con el color blanco y acá vamos a hacer 2 nudos con estos dos colores. Aquí 1 y 2 y vamos a cortar el color marrón o café porque ahora solamente vamos a tejer con el color blanco. Entonces nos tocaría la vuelta 26 y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Ya, entonces empezamos a tejer así, un punto bajo en cada punto en toda la vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Así que seguimos tejiendo así hasta terminar acá de nuevo y volvemos. Terminé de tejer la vuelta 26, ahora nos toca la vuelta 27 y desde esta vuelta 27
hasta la vuelta 35. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero vamos a tejer agarrando las dos hebras juntas, o sea el punto normal, hasta llegar a la vuelta 35 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 35 y ya hice cambio de color. Cerré el último punto con el color rojo para hacer cambio de color y nos tocaría tejer la vuelta 36. Esta vuelta también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto, y al final de esta vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Entonces voy a dar toda la vuelta hasta acá por la hebra de atrás y volvemos. Ya terminé de tejer toda la vuelta y ahora nos tocaría tejer la vuelta 37. Y desde esta vuelta 37 hasta la vuelta 49 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero ya agarrando las dos hebras juntas, o sea el punto normal. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 48 puntos bajos. Así que vamos a ir tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 49 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 49 y antes de seguir vamos a empezar a rellenar toda esta parte de acá de las piernas y hasta acá arriba. Hay que rellenar porque ya después vamos a colocarle ya los ojos y también terminar de cerrar la parte de la cabeza. Ya, así que rellenan bien, que se vea bien formado y de ahí seguimos tejiendo. Miren, antes de seguir yo lo he rellenado hasta acá, hasta la parte blanca. Esta parte ya no, para poder primero ponerle los ojos de seguridad y también bordar la parte de la boca y la parte de los ojos. Y para poner los ojos vamos a contar acá desde el cambio de color que tenemos acá en rojo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, acá en la vuelta 7, contando desde el cambio de color en rojo, vamos a colocar un ojo, contamos 9 puntos y colocamos el otro ojo. Ya acá ya tiene estos agujeros porque ya le había puesto los ojos para ir probando a qué distancia se ve mejor. Entonces así, contando desde acá en la vuelta 7 y ponemos 1, contamos 9 puntos y ponemos el otro ojo. Igual siempre fíjense que quede bien centrado, que quede en la parte del medio. Ya, eso siempre tienen que fijarse, que se vea bien y que quede bien. Entonces ahora le voy a poner el broche de seguridad. Acá en la parte de atrás le voy a poner el broche de seguridad a los ojos, a los dos ojos, y ya de ahí vamos a bordar la parte de la boca y la parte de los ojos. Ahora con el hilo de color blanco le vamos a bordar acá esta parte de los ojos, así que vamos a salir por acá a la mitad del ojo por la parte de arriba. Aquí, y siempre dejo un poco de hebra acá en la parte de atrás para después anudar con la hebra que comienzo y con la hebra que termino, y se lo voy a bordar así de esta manera acá en la parte del medio del ojo, pero en la parte de abajo aquí, y me voy a pasar al otro ojo para hacer lo mismo. Ven, así de esta manera le bordo ahí al costado del ojo. Y al final, cuando ya lo terminen de hacer, para que esto no se alce, acá le pueden echar un puntito, poquito de silicona, y lo pegan ahí para que esto ya no se alce. Pero eso yo lo hago al final, ¿ya? Entonces, así como he bordado esta parte, voy a bordar acá igual. Ya le bordé este ojo también, y por la parte de atrás, con la hebra que he comenzado y la hebra con la que termino, en la parte de atrás voy a hacer 2 nudos con esas 2 hebras. Ahí hago uno y otro nudo más, y ya voy a cortar porque estas hebras ya van a quedar adentro, así que no se van a ver. Ahora con el hilo negro le vamos a bordar la boca, y acá donde termine el ojo contamos 1, 2 vueltas más abajo, y para este lado 2 vueltas más abajo voy a salir. Igual dejo acá una hebra en la parte de atrás y se lo quiero bordar así de esta manera. Ya, entonces salgo acá una vuelta más abajo de donde he entrado, una vuelta más abajo, y salgo por la parte del medio para agarrar ahí esa hebra
y que esto no se baje, entonces quede así. Así que acá entro encima, paso por encima de esa hebra para agarrarla, y de esta manera nos quedaría la boca. Ya igual a la hora que ya le pongamos las cejas, que van así, le da esa expresión de que está molesto. Ya entonces es así, acá salen 2 vueltas más abajo del ojo y después una vuelta más abajo salen así, como en curva para abajo, y agarran ahí en la parte del medio el hilo para que así esto quede de esa manera. Bueno, entonces cuando ya le terminaron de bordar la boca, igual hacen 2 nudos con las 2 hebras de color negro en la parte de atrás. Y ahora vamos a seguir tejiendo, vamos a empezar a cerrar acá la parte de la cabeza y nos tocaría tejer la vuelta 50. Y en la vuelta 50 vamos a tejer, vamos a empezar a hacer disminuciones, pero por la hebra de atrás, ¿ya? Entonces sacamos el marcador y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución, y lo vamos a hacer así. Entonces por la hebra de atrás vamos a tejer toda esta vuelta, así que vamos contando ahí el primer punto bajo, lo vamos a marcar y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, para hacer la disminución, como estamos tejiendo por la hebra de atrás, lo que vamos a hacer es que en el siguiente punto, igual por la hebra de atrás, agarramos y sacamos hebra. En el siguiente también entramos, sacamos hebra. Nos quedan esos 3. Y ahora esos 3 los vamos a cerrar juntos. Y así hemos tejido una disminución. Lo vamos a hacer de esta manera porque estamos tejiendo por la hebra de atrás. Ya, entonces voy a seguir tejiendo esta serie de 6 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 51 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Pero ahora sí vamos a empezar a hacer las disminuciones agarrando las 2 hebras juntas, o sea el punto normal. Solamente en la vuelta anterior hicimos por la parte de la hebra de atrás, pero ahora ya lo vamos a hacer normal hasta terminar de disminuir. Ya entonces hacemos acá el primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos, y ahora sí hacemos la disminución invisible que siempre hacemos, agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue, y tejemos nuestro punto normal, ¿ya? Y así vamos a seguir tejiendo esta serie de 5 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 52 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Así que ahí tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 53 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Antes de seguir tejiendo vamos a terminar de rellenar hasta la parte de arriba. Rellenan bien, que quede bien formado el cuerpo, que se vea bien, y de ahí seguimos tejiendo.
Ya rellené hasta la parte de arriba y ahora vamos a seguir disminuyendo. Nos tocaría tejer la vuelta 54 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 55. Antes de seguir, fíjense si está bien el relleno, que lo vean y esté bien formado. Yo le he puesto un poco más. Y ahora nos tocaría la vuelta 55, donde vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces acá tejo mi primer punto, lo voy a marcar y después sigo con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 56 y vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Así que empezamos acá haciendo la primera disminución. Acá hacemos la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra un poco larga para terminar de cerrar la parte de acá arriba y con la aguja lanera vamos a agarrar la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan. Entonces vamos a ir agarrando así solamente la hebra de adelante de cada punto. Aquí 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos para cerrar y voy a ingresar por ese mismo lado donde he salido y vamos a salir por otro lado por la parte de atrás. ¿Ven? De esta manera jalamos y acá atrás voy a agarrar una hebra para hacer un nudo. Ingreso por ahí mismo y salgo por otro lado. Y ahora sí voy a cortar esta hebra que me sobra y ya de esa manera quedaría listo ahí la parte de el cuerpo y la cabeza. Ahora con color rojo vamos a tejer la parte de las cejas y para eso vamos a comenzar tejiendo 24 cadenas, ¿ya? Así que comenzamos a hacer un nudo deslizado y contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá ya tengo 23 y 24 cadenas. Ahora vamos a retroceder contando 1, 2, 3. En la tercera cadena vamos a comenzar a tejer el primer punto alto. Ahí tejemos el primer punto alto y vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto hasta tener 10. Ahí ya tengo 1, acá voy 2, en el siguiente 3. Así voy a seguir tejiendo puntos altos hasta tener 10 puntos altos. Acá ya voy 9 y 10 puntos altos. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Y ahora voy a tejer 11 puntos altos, que son los puntos que me quedan acá. Así que voy contando ahí 1, un punto alto. En el siguiente 2, así hasta tener 11.
Acá ya voy 10 y acá termino 11 puntos altos. Y así nos quedaría, ¿ven? Acá en la parte donde hicimos el punto bajo queda así, para que la ceja quede así. Entonces, ahora vamos a hacer acá una cadena y vamos a dejar una hebra larga para poder coser la parte de la ceja a la cabeza de nuestro amigurumi. Miren, así quedaría, ¿ven? Ahora vamos a reservar esto y vamos a tejer la corbata. Para hacer la corbata igual lo hacemos en color rojo y vamos a empezar tejiendo un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, acá ya voy 5 y 6 puntos bajos. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. La vamos a repetir 3 veces. Ya, entonces aquí empezamos tejiendo el primer punto bajo, después hacemos el aumento. Ahí he hecho la serie una vez. Acá de nuevo un punto bajo, después hacemos el aumento. Acá van 2 veces y acá de nuevo un punto bajo y después el aumento. Acá ya son 3 veces y en esta segunda vuelta me van a quedar 9 puntos bajos. Acomodamos bien esto, lo ponemos así al derecho, bien acomodado, y nos tocaría la vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento, y también lo vamos a repetir 3 veces. Entonces contamos ahí un punto bajo, después acá 2 y después hacemos el aumento. Ya, si ustedes desean pueden ir marcando siempre el primer punto que tejen y si no lo van contando. Ya, entonces esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces contamos ahí 1, 2, 3 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos ahí 1, 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a empezar a disminuir, así que hacemos la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Así que empezamos contando acá 1, 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 15 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Así que tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie
de 3 puntos bajos y una disminución, la repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 3 veces. La repetimos 3 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora me toca tejer la vuelta 11 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos en esta vuelta y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 12 y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás y al final de esta vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos en esta vuelta, pero ahora sí agarramos las 2 hebras juntas, o sea, el punto normal. Así que voy a terminar de dar toda la vuelta tejiendo un punto bajo en cada punto hasta tener 9 y volvemos. Ya terminé de dar toda la vuelta y ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para poder coser la corbata. Y ahora lo que vamos a hacer es bordar las líneas que tiene acá la corbata. Entonces, para bordarle las líneas lo que hacemos es empezar desde acá, desde la parte de arriba, y con este hilo de color gris voy a entrar por acá. Primero acá me voy a fijar que acá donde se nota el cambio, donde está la hebra, eso que vaya en la parte de atrás, ahí donde hemos terminado, y por la parte de adelante que se ve bien, ahí vamos a empezar. Dejamos un poco de hebra siempre y vamos a salir así, miren, en diagonal. Tenemos que bordar así en diagonal, todas las líneas son así en diagonal, así, después así, de nuevo así, así, así hasta abajo, ¿ya? Entonces aquí donde vamos a empezar primero, vamos a salir una vuelta más abajo, así en diagonal, por este lado, y de ahí me paso acá adelante, así, ven, de esa manera, y me regreso así para que quede de esta manera el bordado, y me regreso acá. Ahora salgo por aquí mismo, así, ven, así, de esa manera. Igual en la foto que siempre les dejo de la portada, y fíjense cómo se ve bien el bordado para que lo puedan hacer bien también. Entonces ahora voy a salir así y voy a salir 2 filas más abajo, 2 vueltas más abajo, acá 1, 2 por este lado, así, para que esto quede así, de esta manera. Y voy a salir por acá, así, ven, y ahora hago esto, lo bordo así, ven, y esa es la manera. Tenemos que ir haciendo estas líneas así como en zigzag, así en diagonal, pero así como en zigzag, de ida y vuelta hasta la parte de abajo. Voy a terminar y ya cuando esté listo les enseño para que vean cómo queda. Miren, acá ya estoy terminando y voy a salir así igual en diagonal por esta parte de acá y por adentro para salir por la parte de adentro y aprovechar ahí la hebra con la que comencé
para hacer 2 nudos. Ya, y miren, de esa manera bordé la parte de la corbata para que vean y lo puedan hacer así, lo más parecido o como a ustedes les guste, así en zigzag y en forma diagonal. Ahora con estas 2 hebras voy a hacer acá 2 nudos, 1 y 2, eso ya quedaría por la parte de adentro. Voy a cortar ahí las hebras y voy a esconder esas hebras por adentro del tejido, así que eso no se va a ver porque va a quedar ahí escondido por adentro. Ya, así que de esta manera nos quedaría bordada ya la corbata, así, y ya estaría listo. Ahora vamos a hacer los últimos detalles que tenemos aquí. Antes de coser las partes hay que terminar de bordarle acá, hacerle acá lo del cinturón y también la parte de acá de la camisa. Así que para hacer el cinturón o la correa, como ustedes le digan, vamos a utilizar el color negro. Y para eso empezamos acá por la parte de atrás. Empezamos así, miren, de acá para arriba, ¿ya? Así que ingresamos aquí y agarramos ahí una cadena, hacemos acá una cadena. Y desde ese mismo punto empezamos a tejer puntos bajos en B, ya, ahí. Entonces voy a tejer un punto bajo en cada punto que se me presenta o en cada hebra que he dejado. Voy a tejer así un punto bajo en cada hebra hasta dar toda la vuelta y llegar acá de nuevo. Miren, acá ya estoy terminando, me falta solamente este último punto y en el último punto vamos a hacer un aumento. Tejemos ahí 2 puntos en ese mismo punto y ahora en el primer punto que hemos tejido vamos a hacer ahí un punto deslizado. Hacemos una cadena y vamos a dejar una hebra larga para poder dar unas cuantas puntadas aquí a esta parte, así como lo hicimos con estos bordes, para que esto quede así para arriba, ya. Esto tiene que quedar para arriba y no se baje. Entonces con la aguja lanera vamos a darle unas cuantas puntadas. Ya saben que no es necesario agarrar todos los puntos, pueden agarrar así dejando 2 o 3 puntos. Entonces voy pasando así de esta manera, agarro acá igual un puntito de acá, me paso para adelante, así, acá también agarro un punto de este lado y así voy a hacer por toda la vuelta, ya, toda la vuelta hasta terminar y llegar de nuevo a la parte de atrás. Acá ya llegué hasta la parte de atrás y acá en la parte de atrás voy a hacer un nudo agarrando acá una hebra, hago un nudo y pierdo esta hebra por adentro del tejido y ya puedo cortar acá la hebra que me sobra. Ahora con el hilo de color marrón o café vamos a bordar acá esta parte del cinturón. Ya miren, acá más o menos en medio de, esta es la pierna, así en medio de la pierna a esta altura vamos a entrar ahí. Pero mejor entramos desde acá, desde un costado, para así poder después salir por ahí y hacer 2 nudos ahí. Entonces voy a ir bordando así de esta manera. Voy a pasar unas 3 o 4 veces, vamos a ver cómo se ve, así. Ahí lo tienen que acomodar y paso acá otra vez así, solo agarrando la parte negra del cinturón. Y de acá me voy a pasar para este lado, igual acá a la mitad de la pierna, más o menos esa altura. Así que de acá me paso para este lado. Y aquí voy a hacer lo mismo, voy a pasar unas 3 o 4 veces así de esta manera para bordar ahí la parte que tiene ahí en el cinturón, como si ahí fuera el cinturón. Ahí ven. Y ahora voy a salir por acá donde empecé, ven, y así nos quedaría
voy a salir por acá y voy a hacer 2 nudos con estas 2 hebras con la que comencé y con la que estoy terminando. Voy a cortar las 2 hebras del mismo tamaño y voy a entrar por acá mismo para perder esas 2 hebras por adentro del tejido. Y ahora salgo por otro lado. ¿Ven? Y acá igual hay que acomodar y así. Ahora estas 2 hebras que me sobran ya las puedo cortar. Y así ya nos quedaría bordada esta parte. Ahora en estas hebras de acá que dejamos vamos a hacer la parte de arriba de su camisa con color blanco. Vamos a ponernos así. En la parte del medio, acá, fíjense bien la parte del medio de los ojos. Recuerden que la boca está un poco más para este lado. Así que fíjense bien, la parte del medio de los ojos sería aquí. Y de acá, de arriba hacia abajo, vamos a empezar a hacer, poniéndolo así, de acá para abajo. Vamos a empezar a tejer la parte de la camisa que tiene ahí. Entonces, ingresamos ahí y vamos a subir con 2 cadenas. 1, 2. En ese mismo punto empezamos a hacer nuestro primer punto alto. Y así en cada punto o en cada hebra que tenemos ahí, vamos a tejer un punto alto. Ya en cada hebra un punto alto por toda la vuelta, hasta llegar acá y volvemos. Miren, ya terminé acá hasta el último punto en hacer un punto alto, y para terminar hago igual 2 cadenas así como cuando comenzamos, y en ese último punto, en ese mismo donde he terminado, hago ahí un punto deslizado, una cadena, y dejamos un poco de hebra porque esta parte de acá no la vamos a coser porque ya queda así para abajo, así que solamente dejamos un poco de hebra para poder esconder esta hebra por adentro del tejido. Y lo único que vamos a hacer acá es ingresar acá, salir por acá por la parte de atrás, vamos a acomodar acá, ahí está, y en la parte de acá atrás voy a hacer un nudo. Agarramos ahí una hebra para hacer un nudo, ingresamos ahí mismo y salimos por otro lado. Vamos a cortar acá la hebra que nos sobra y vamos a coser ahora la corbata. Vamos a coserla ahí en medio. Acá esto lo alzamos y la vamos a coser acá, miren, dejando solamente una fila acá, y en la segunda ahí la vamos a coser. Ya, así que lo primero que hago es cerrar acá. Voy a cerrar ahí la corbata y me voy a pasar igual para acá, para este lado, para empezar a coser de acá para allá. Entonces nos fijamos primero, ahí está, disculpen el ruido de los carros, de las motos, hacen bastante ruido, pero bueno. Entonces esto tiene que quedar ahí en medio. Fíjense bien antes de coser que quede en medio, ¿ya? Y para eso le voy a colocar, acá le voy a colocar un alfiler, así. Y para coserlo van a alzar esto para poder ver bien ahí los puntos. Y acá solo he dejado una vuelta y una vuelta más abajo. Voy a empezar agarrando ahí un punto del cuerpo. De ahí agarro acá un punto de la corbata. Vamos jalando. Seguimos acá agarrando un punto del cuerpo. Después acá un punto de la corbata. Y acá seguimos agarrando un punto del cuerpo. Y acá un punto de la corbata. Y ahora que ya tenemos cosido ahí, vamos a darle acá para que esto no se alce, quede ahí
vamos a darle unas puntadas acá, 2 puntadas y acá también 2, ¿ya? Entonces aquí agarro un punto de cada lado, así, de esta manera, para que esta parte no se alce. Acá también. Y de acá me voy a pasar para este lado para hacer lo mismo, agarrar acá un punto de cada lado para que esto no se alce. Entonces así. Acá de esta manera. Así, ¿ven? Y de acá me voy a pasar para la parte de acá arriba para poder hacer un nudo allá arriba y perder esta hebra por adentro del tejido. Y ahora sí vamos a acomodar esa parte de acá. Y aquí voy a agarrar una hebra para hacer un nudo. Y salgo por otro lado. Ven, y de esa manera ya quedaría cosida la corbata. Acomodamos bien. Y ahora vamos a coser la ceja y de ahí vamos a coser los brazos, ¿ya? Así que la ceja la vamos a coser de esta manera, miren. Acá tiene que ir, acá donde hemos hecho el punto bajo, tiene que ir esa parte en medio de los ojos. Así que la colocamos ahí. Y vamos a poner un alfiler. Y esta parte tiene que ir pegada ahí, justo donde está el ojo, así. Ya, esta parte tiene que ir pegado, no más arriba, sino justo ahí. Y así en diagonal, acá donde está esa hebra que hemos dejado, ahí tiene que quedar en diagonal. Así, ahí, justo donde está esa hebra, ya, de esta manera. Y lo mismo acá, esta parte pegada al ojo y acá en diagonal tiene que quedar ahí donde está esa hebra que dejamos en la cabeza. Ahí, ya, entonces así lo vamos a coser. Le voy a dar unas cuantas puntadas acá abajo y acá arriba también y a los costados. Entonces le voy a coser así, miren. Acá ya sé que tiene que llegar hasta esta parte y entonces voy a agarrar ahí. Voy a coser ahí. De acá voy a agarrar un punto igual. No tenemos que agarrar todos los puntos. Hay que dar unas cuantas puntadas ahí en esa parte. O si desean también lo pueden pegar. Ya es al gusto de ustedes. Ya, y me voy a pasar acá. Para la parte del medio. Y ya me paso para acá para la parte de arriba. También para dar acá unas cuantas puntadas. Así. Me paso para esta parte de acá. Ya sé que este costado tiene que quedar bien ahí. Así, ven. Y ahora acá también le hago unas cuantas puntadas acá y esta parte tiene que ir bien pegada ahí a la parte donde esté el ojo. Ya bien pegado al ojo. Ahí. Entonces de acá me paso para acá. Y esta parte ya sé que tiene que ir ahí donde está el ojo. Entonces ahí le doy unas puntadas ahí y termino acá en la parte del costado. Y acá también al costado también lo coso. Y voy a salir acá por este lado y con esta hebra que tengo acá voy a aprovechar en salir también por este lado. Y ya saben que con esas dos hebras podemos hacer dos nudos y perdemos esas dos hebras por adentro del tejido. Miren, y ahora para coser el brazo lo primero que hacemos es cerrar acá
así como cerramos la corbata en la parte de arriba igual, pasando de un lado para otro cerramos. Recuerden que el brazo sí lo hemos rellenado hasta arriba, ¿ya? Entonces ahora ya lo cerré y lo vamos a poner acá, justo ahí donde está la pierna, en esa parte, a esa altura. Y acá vamos a dejar, esto lo volvemos a alzar ahí, vamos a dejar solamente una vuelta más abajo. Vamos a empezar a coser el brazo y agarramos igual así un punto del cuerpo, así como hemos cosido la corbata igual. Después un punto del brazo, vamos jalando, volvemos a agarrar acá un punto del cuerpo, después agarramos ahí un punto del brazo, vamos jalando y seguimos acá agarrando un punto del cuerpo, un punto del brazo, jalamos, agarramos un punto del cuerpo y acá agarramos un punto del brazo, vamos jalando. Y ahora igual, para que este brazo no se alce así, vamos a darle acá 2 puntadas acá y 2 puntadas en este lado. Ya, entonces ya saben que aquí igual agarramos un punto de cada lado y cosemos. Y acá igual agarramos un punto del cuerpo y un punto del brazo y cosemos. Y de acá nos pasamos a esta parte de adelante para hacer lo mismo, agarrar un punto de cada lado, un punto del brazo y un punto del cuerpo. Y acá igual, así hasta la parte de arriba. ¿Ven? Y de esta manera ya el brazo no se va a alzar y va a quedar ahí. Y con esta hebra me voy a pasar para acá, para la parte de atrás, porque voy a coser el otro brazo de la misma manera y voy a salir por este lado. Voy a hacer 2 nudos con esas 2 hebras y perder las hebras por dentro, ¿ya? Entonces ahora voy a coser el otro brazo de la misma manera. Ahora lo otro que es importante, cuando cierren acá, fíjense que acá donde está el cambio de color, donde está el cierre, esto tiene que quedar acá adentro, ahí, para que no se vea, ya, que no quede por fuera, porque se va a ver ahí el cambio de color. No, donde hemos cerrado se va a notar eso. Pónganlo para la parte de adentro, ya. Así que voy a coser el otro brazo y volvemos. Miren, acá ya cosí el otro brazo también, y este sería el lindo resultado de nuestro personaje de Furia de Intensamente. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario. Recuerden que me ayuda mucho que ustedes siempre le den un like y dejen un comentario, para que así el video se pueda seguir mostrando a más personas que también lo puedan hacer. Espero también que se encuentren muy bien, y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse para que así les llegue las notificaciones de los nuevos tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.